fundamentalmente para mejorar el rendimiento, ¿verdad? Sí. Pero muy importante también no solo mejorar el rendimiento, sino mejorar el rendimiento competitivo. No me interesa tanto que un jugador esté bien y haya mejorado su rendimiento y que me lo demuestre el viernes y el sábado, si no me lo demuestra el domingo, que es el día del partido. Por lo tanto, muy importante que esa mejora de rendimiento llegue en el momento idóneo, en el momento óptimo, y no en un instante que no es el adecuado. Es decir, que ese pico en el estado de forma se produzca justo coincidiendo con la competición. Mirad, cuando hablamos de entrenamiento para la mejora del rendimiento competitivo, fundamentalmente yo creo que los preparadores físicos o el cuerpo técnico tiene que intentar conseguir 3 objetivos. El objetivo grande, objetivo general, sería preparar la competición. Necesito que mis jugadores estén preparados para afrontar las exigencias de la competición y que lo hagan, o sea, y para conseguir eso tengo 2 objetivos más específicos. Uno, por supuesto, que no haya lesiones, evitar las lesiones, es un objetivo fundamental y clave. Y el segundo, mejorar el rendimiento. ¿Vale? Mejoro el rendimiento de mi equipo para prepararlo para la competición y que cada vez esté mejor preparado para afrontar las exigencias de esa competición. ¿Qué pasa? Y ahora lo veremos, que necesito saber cuáles son las exigencias de la competición. Tengo que saber qué es lo que hacen mis jugadores cuando juegan. Y es a partir del análisis del juego, a partir de donde yo puedo preparar a mis jugadores para la competición. Mirad, dentro de esos objetivos, pues están prevenir el sobreentrenamiento, evitar sobreentrenamiento y evitar lesiones como primer objetivo, ¿vale? Tener control y conocer cuál es el efecto que produce la acumulación de las cargas para evitar ese sobreentrenamiento, ¿vale? Siempre intentar progresar, que no exista estancamiento. Y por último, bueno, pues intentar optimizar la condición física y el rendimiento. Este ciclo, este proceso en el que estamos inmersos cuando estamos entrenando, sería de la siguiente forma. Quiero apuntar, pero no puedo apuntar. Empezamos por la derecha allí. Evaluación de la situación. Tengo que saber en qué estado se encuentran mis jugadores y el equipo en general. Proponer unos estímulos, una serie de cargas, una sesión de entrenamiento, diferentes tareas para mejorar el estado de forma. Analizar el efecto de la carga, saber qué es lo que se ha producido como consecuencia del estímulo que he aplicado y, en base a esos resultados, modificar las cargas según el efecto que se ha producido para volver a evaluar la situación, etc. Es un bucle que se va produciendo y que en teoría es un bucle que tiene que ir aumentando y cada estado tiene que superar el estado anterior para que se produzca progresión. Mirar, en esa misma línea a la que me refería de justificar el hecho de la necesidad de cuantificar, entrenar es... Todo eso son sinónimos. Todos esos verbos que hay ahí son sinónimos de entrenar. ¿Por qué? Porque yo cuando estoy entrenando estoy observando, porque cuando estoy entrenando estoy interpretando, registrando, cuantificando, valorando, ajustando. Todo eso es entrenar. Y todo eso, para poder hacer todo eso, es necesario medir. Hay que medir, necesitamos medir, ¿vale? Si no, la mayor parte de ese proceso será un proceso en el que estamos a ciegas. Y tomaré decisiones, claro que sí, pero seguramente esas decisiones no estarán basadas en unos criterios que me permitan, bueno, pues al menos que esas decisiones me lleven a conseguir el éxito. Mirad, cuando hablamos de rendimiento deportivo, esto es, antes lo comentaba aquí con el compañero, es muy complejo.
el rendimiento deportivo es un objeto de estudio muy complejo. ¿Sabéis por qué? ¿Alguien sabría decirme por qué? ¿Por qué? Porque el rendimiento cambia, sí. ¿Qué más? Requiere actualización. Cualquier cosa que me digáis va a valer. ¿Sabéis por qué? Porque el rendimiento depende de tantos factores. Son tantas las variables que afectan al rendimiento deportivo que es multifactorial. De tal forma que normalmente siempre hemos hablado de cuatro aspectos que son los condicionales o aspectos físico-fisiológicos, los aspectos psicológicos, los aspectos técnicos y los aspectos tácticos. Pero todos sabéis que hay muchos más factores que afectan a ese rendimiento en el juego. ¿Alguien sabe decirme alguno? La nutrición. Los hábitos nutricionales influyen en el rendimiento. Si no tengo una dieta equilibrada, si no tengo una hidratación adecuada, difícilmente voy a mejorar mi rendimiento. El descanso, factores de tipo genético, incluso los psicosociales, los ambientales, todos esos factores influyen en el rendimiento deportivo. Mirad, a mí me gusta mucho esa transparencia porque ahí hay una multitud de variables y cada una de ellas tiene un peso, tiene mucha importancia sobre el entrenamiento y sobre todo el rendimiento. De tal forma que mirar todo lo que puede influir sobre el rendimiento. ¿Vosotros creéis que con tal magnitud de variables no será necesario cuantificar para intentar entrenar de una forma rigurosa? ¿Creéis que con todo eso que puede influir sobre el rendimiento podemos estar sin medir? Que muchas veces no podamos medir todo lo que quisiéramos, está bien, pero al menos si podemos hacerlo, ¿por qué no? ¿Vale? Ahí tenéis aspectos psicológicos, fisiológicos, ambientales, el calor, la humedad, la altura, el propio carácter del jugador, todo eso va a influir en su rendimiento. Las emociones, aspectos tácticos. Por lo tanto, voy a ser pesado, necesitamos medir. Bien, y el principal motivo, o uno de los principales motivos por los que necesitamos medir, es este que veis aquí. Y es que la relación que existe entre entrenamiento y rendimiento es una relación causa-efecto. El efecto va a depender de lo que yo haga. Yo voy a aplicar un estímulo, ¿no? Se va a producir una reacción en mi organismo, como consecuencia de ella se va a producir una adaptación o no a ese estímulo, ¿vale? Entonces, aplicamos un estímulo, ese sistema reacciona y se produce una respuesta por parte de él. Y esa relación causa-efecto es la madre del cordero en esta historia. Mirad, yo creo que la mayor parte de las personas, o todos los que hemos estudiado educación física, o todos los que son entrenadores, si estamos aquí, o todos los que están vinculados o relacionados con el análisis del rendimiento, si estamos aquí, es por eso que hay arriba y sobre lo que vamos a hablar ahora. Pero no olvidemos que es muy importante el ciclo de carga y recuperación. Durante mucho tiempo, y yo me incluyo el primero, hemos prestado o he prestado mucha atención a la carga, muchísima. ¿Qué hacen mis jugadores? ¿Qué están haciendo? ¿Cuántos metros han recorrido? ¿Cuántas aceleraciones ha hecho? ¿Cuántos sprints? Muchísimo tiempo a eso. Pero el entrenamiento es solamente 1 hora y media, o 1 hora, 80 minutos, me da igual. Después hay otras 22 horas y media restantes en las que el jugador tiene su vida. Y esa vida que lleva influye sobre el rendimiento. Y no sabemos nada de esas 22 horas y media. Y es esa relación entre el ciclo de carga y recuperación lo que me va a dar como resultado
o resultante la mejora del rendimiento o no. De manera que tan importante o más, para mí ahora quizá más, como la carga y como el entrenamiento, es la recuperación. Ya ni que decir tiene, imaginaros, algunos equipos que juegan 3 partidos en semana. Prácticamente esos no entrenan. Lo que hacen es recuperar a los jugadores para el siguiente evento. Y los que entrenan son los que no juegan, para que cuando tengan que introducirse en el juego, estar al mismo nivel que los jugadores que sí están jugando. Pero en cualquier caso, fijaros que esta recuperación es fundamental y que algunos de los factores que hemos comentado antes que influyen en esa resultante que es el rendimiento. Mirad, esto lo habéis estudiado todo, me imagino, ¿no? Lo que es el principio de supercompensación. Me vaya a permitir que os lo repita o lo recordemos un poco. Recordar que tenemos un nivel inicial, que será esa raya horizontal, y nosotros lo que hacemos es aplicar una carga, aplicar un estímulo, una sesión de entrenamiento. Y eso lo que hace es que le estamos dando un palo al cuerpo, ¿vale? Ese equilibrio que había en el cuerpo se rompe. Y como consecuencia provocamos fatiga. Pues bien, posterior a esa fatiga tenemos que darle un tiempo a ese organismo. ¿Para qué? Para que se recupere, ¿verdad? Y una vez, si somos capaces de darle el tiempo adecuado, ese organismo se va a recuperar e incluso va a supercompensar. Y sabéis todos que ¿cuál es el momento de aplicar la siguiente carga? ¿Cuál? Efectivamente, ese punto. Porque si no lo aplico, el efecto que hemos conseguido con esa carga de supercompensación lo vamos a perder. ¿Vale? Entonces, mirad, tan importante como el estímulo que aplicamos es el periodo óptimo de recuperación, que era lo que decía antes, para que realmente se produzca una supercompensación y que aplicando el siguiente estímulo en el punto más alto de carga consigamos que el rendimiento vaya progresando, ¿verdad? Si no somos capaces de hacer esto y no respetamos el ciclo de recuperación, aplicando el estímulo demasiado temprano o demasiado tarde, el efecto que se produce es el contrario. No mejoramos el rendimiento y por el contrario lo que se produce es una disminución del mismo. ¿Estáis de acuerdo? Bueno, pues esto es la clave. Esto es dificilísimo. Esto no es tan fácil como parece ahí dibujado. Mirad, esa alternancia carga-recuperación, como os decía, es vital, no solo para mejorar el rendimiento y la condición física, sino incluso para la salud del deportista. Porque aplicar estímulos en el momento no óptimo supone no solo una pérdida del rendimiento, sino también un estado de fatiga, que puede ser aguda o crónica, etcétera, un estado de sobreentrenamiento. ¿Vale? Pues mirad, esto que os digo no es tan fácil. ¿Por qué? Porque va a depender de más factores todavía. Ya no es solamente que yo aplique un estímulo y que tenga que esperar el tiempo adecuado para que éste produzca una supercompensación. Es que ese tiempo no es el mismo para este señor que para este o para él. Y que dependiendo de la intensidad de la carga, el tiempo también varía. Por lo tanto, varía dependiendo de la intensidad de la carga, varía dependiendo del sujeto, varía dependiendo... O sea... Y esto es muy complejo. Y cuando estamos negociando con un equipo que son 20 o 25 señores, cada uno de su padre y de su madre, genéticamente diferentes, con edades diferentes, con una condición física diferente, jugando en puestos específicos diferentes, y tenemos que aplicar sesiones de entrenamiento con diferentes tareas para buscar optimizar el rendimiento y
que llegue al partido en el mejor estado de forma posible, hay que tener mucho algoritmo como para conseguirlo. ¿Vale? Esto no es fácil. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, me parece necesario que conozcamos cuál es la carga de entrenamiento. Vuelvo a repetir, tenemos que medir. Tenemos que medir si nosotros queremos tener realmente nuestro modelo de entrenamiento y saber cuál es la consecuencia que provocan los estímulos que aplicamos. E intentar conocer cuál es el periodo óptimo de recuperación para conseguir la supercompensación. Entonces, pues la pregunta es, ¿controlamos la carga sí o no? ¿Hay alguien que piense que no? Podéis levantar la mano. ¿Hay que controlar la carga sí o no? Mirad, necesitamos medir. Es importantísimo. Es importantísimo. Aunque solo sea por el tema saludable, no podemos sobrecargar. Pero no vayáis solo a la élite. Imaginaros que estamos trabajando con chavales de 10, 12, 14 años. Más motivo todavía, si cabe, porque nos cargamos a un niño. Más motivo aún. Y parece que este tipo de tecnología solamente está predestinada para los profesionales. Y los clubes la compran y solo lo utilizan con los profesionales. Cuando no hay nada mejor que tener una buena base de datos de todos mis jugadores, con datos bien de GPS o de lo que sea, pero saber cómo responde al juego mi equipo de benjamines, mi equipo de infantiles, mi equipo de cadetes, mi equipo de juveniles, saber si realmente tengo un cadete que por su condición física y por técnica también puede estar jugando en una categoría superior. ¿Por qué no va a jugar en la categoría superior si ya puede? Y sabemos que puede. Si no se va a frustrar técnicamente y juega, y sabemos que aguanta las exigencias de esa categoría, vamos para arriba. Pero necesito datos, necesito saberlo. Fijaros, hemos dicho que es necesario medir, pero, y también hemos dicho antes, que un poco sintetizando lo que hemos venido diciendo hasta ahora, existe una línea muy delgada entre mejorar el rendimiento y estar en un momento óptimo de forma y la posibilidad de fatiga o sobreentrenamiento. ¿Vale? Y que conseguir ese estado óptimo de forma necesita entrenamiento duro. Hay que trabajar duro. ¿Vale? Y en consecuencia, y un poco en base a lo que hemos venido diciendo hasta ahora, la necesidad de generar nueva información, tanto de carga física, fisiológica, como mecánica o musculoesquelética, como lo queramos llamar, acerca de los deportes, porque mirad, estamos hablando de fútbol, y fútbol es, en la literatura, sobre lo que más se ha publicado. Pero alguien ha dicho algo de vóley, o si me voy a balonmano, o fútbol sala, o baloncesto. Para ser lo que es el baloncesto, no tiene ni un 5% de las publicaciones que hay en fútbol. Hay deportes que es que no sabemos realmente cuáles son las exigencias del juego. Y si no lo sabemos a nivel profesional, imaginaros con los niños. Y necesito saber qué es lo que el niño o el deportista hace cuando juega si quiero entrenar de manera específica. Si yo quiero entrenar para mejorar el rendimiento competitivo y quiero que ese tío corra más, haga más esfuerzos, mayor número de aceleraciones, de sprint, etcétera, etcétera, y su rendimiento condicional, cuidado, no olvidamos del técnico táctico, solo a nivel condicional, ¿vale? Si quiero que corra más y sea mejor físicamente y fisiológicamente, necesito saber qué es lo que hace cuando juega. Mirad, cuando hablamos de planificar, hablamos de programar tareas que nos permitan optimizar la preparación del jugador. Entonces,
Para eso es necesario medir. Tengo que cuantificar tanto la competición, ya he dicho por qué, como el entrenamiento. Necesito medir y controlar la carga a la que está sometido el jugador cuando juega. Y después controlar la carga a la que está sometido el jugador cuando entrenamos. Para saber a qué porcentaje con respecto a lo que es el juego estamos entrenando. Si hay veces que hay que entrenar por encima del juego, o otras veces por debajo del juego, o hay veces que hay que replicar las exigencias del juego. Pero, sin ninguna duda, tengo que conocer cuáles son las exigencias del juego. Y para eso hay que cuantificar la competición. Tengo que saber, mi marco de referencia es el espejo en el que yo me tengo que mirar en la competición. Tengo que saber qué es lo que hacen mis laterales, mis defensas, mis centrocampistas, mis delanteros, el jugador que juega por la derecha, el jugador que juega por la izquierda. Y todo eso es mi sistema de juego. ¿Vale? Porque en un mismo equipo, con los mismos jugadores, jugando dos sistemas diferentes, seguramente la respuesta es diferente. Y también tenemos que contemplarlo. Pero como patrón común, indicar que necesito saber cuáles son las exigencias de la competición. Tengo que saber a qué estamos jugando. ¿Vale? Para cualquier deporte. Para cualquier deporte. En balonmano, 3/4 de lo mismo. ¿Qué hace un extremo? ¿Qué hace un central? ¿Y el pivote? ¿Cuáles son las exigencias? ¿Cuántas veces mi equipo juega al contraataque? Si mi equipo juega al contraataque, pues tengo que tener 2 balas por los extremos. Que sean capaces de hacer, pues no sé, 35, 40 sprints durante un partido. ¿Sprints de cuánto? No quiero que haga sprints de 80 metros, si no lo va a hacer nunca cuando juega. Quiero que haga sprints de 25 metros, desde una línea hasta la otra. ¿Vale? Pues importante analizar el juego. Si yo conozco el juego, voy a tener, he analizado la competición, voy a tener 2 aspectos importantes. Por un lado, si conozco cuál es el compromiso, tanto fisiológico como físico, energético en definitiva, que me exige jugar a un determinado deporte, voy a poder establecer programas a mis jugadores, planificar, generar sesiones y tareas que repliquen las exigencias del juego. Por puesto específico, en fin, ¿de acuerdo? Pero fundamental que conocer qué es lo que ocurre. Por otro lado, si yo he analizado la competición y sé lo que ha ocurrido, voy a saber qué jugadores necesitan descanso o recuperación, tareas de trabajo, tareas de recuperación basadas en el trabajo que han hecho durante la competición, y que otros jugadores, bien porque han jugado menos tiempo o bien porque no han jugado, necesitan un trabajo diferente para simular la exigencia que tienen los compañeros que han jugado. Y en segundo lugar, cuantificación del entrenamiento. He cuantificado la competición, ya sé lo que hacemos cuando compiten, voy a planificar qué es lo que quiero que hagan cuando entrenan, y ahora tengo que cuantificar, porque mirad, cuando hablamos de cuantificación del entrenamiento siempre hablamos de volumen, frecuencia e intensidad. Cuando estamos en un deporte cíclico, esto es fácil. Esto es relativamente fácil. Si yo tengo un atleta de 400 y le digo que me haga 6 series de 200, sé que ha hecho 1200 metros. Si he tomado el tiempo, el volumen son los 1200 metros y la intensidad es la velocidad a la que ha ido. ¿Vale? Eso es relativamente fácil. Si tengo un nadador, 3/4 de lo mismo. Pero si estoy en un deporte de equipo, la cosa cambia. Por eso durante mucho tiempo, en ese afán de tener controlado al equipo, se han hecho barbaridades, entre comillas, en deportes, porque queríamos controlar qué era lo que hacíamos cuando estábamos
entrenando. Y a equipos de fútbol pues han estado haciendo carreras alrededor de 400 metros. Todavía se hace en Brasil tiros de 1000, tiros de 2000 y en Italia mucho. Lo bueno que han traído la aplicación de este tipo de tecnología es la posibilidad de que el jugador esté haciendo lo que le gusta, que es estar jugando, el entrenador está entrenando como le gusta, con balón, y el preparador físico o el cuerpo técnico o la unidad de análisis del rendimiento puede cuantificar qué es lo que está ocurriendo. De esa forma podemos tener tareas que, bueno, sean más exigentes o menos exigentes dependiendo del objetivo que tengamos. Si ya las tenemos cuantificadas, pues sabemos, dependiendo del objetivo que tengamos, ya lo veremos, aplicar una u otra. Mirar, entonces, sé lo que hacen mis jugadores cuando juegan, sé lo que quiero que hagamos en el entrenamiento, tengo que medir el entrenamiento. No me puedo quedar en eso nada más, tengo que medir el entrenamiento, porque muchas veces una cosa es lo que vamos a hacer, que es lo que yo tengo escrito en mi hoja, quiero que hagamos tal, 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 vamos a hacer tal, ¿vale? Y otra cosa es lo que hacemos realmente. En muchas ocasiones, desde lo que yo tengo de lo que yo tengo planificado a lo que yo he hecho, hay mucha diferencia. ¿Qué pasa? Que a medida que voy midiendo más mis entrenamientos, estas dos cosas se van acercando. Porque tengo medido tantas veces un ejercicio que es muy difícil que yo me equivoque cuando planifico, si lo que quiero es un objetivo, coger el ejercicio más indicado. Pero eso requiere medir, cuantificar el entrenamiento. De manera que tenga tal dominio de mis tareas, de esos ejercicios que le gustan a mi entrenador, para aplicarlos cuando tengo un determinado objetivo. Por lo tanto, en resumen, cuando hablamos de cuantificación del entrenamiento, el conocimiento detallado de las demandas de cada ejercicio me permite una distribución adecuada de las mismas. Ya no es solo que el ejercicio que estoy planteando reproduzca las exigencias del juego, ya no es solo que el ejercicio que estoy planteando realmente esté cumpliendo con el objetivo que yo quiero, sino que dependiendo del objetivo que tenga, puede que me interese que una tarea vaya al final de la sesión o al principio. Si quiero que trabajen en fatiga o quiero que trabajen esa tarea de una forma más, cuando estén más frescos, ¿vale? Por lo tanto, también la organización de la sesión va a depender del conocimiento que tenga de las tareas y del objetivo que yo tenga. Bueno, eso es un poco el resumen de esto que hemos dicho. El hecho de necesidad, por un lado, de cuantificar las exigencias del juego y, por otro lado, de cuantificar los entrenamientos para reproducir y hacer un entrenamiento lo más específico posible. Mirar, si controlo el entrenamiento, el control del entrenamiento me va a permitir 4 aspectos que me parecen fundamentales. Uno es el de marcar mi objetivo, objetivar qué es lo que quiero hacer. En segundo lugar, y tan importante como el anterior, es individualizar. Tengo que darle a cada uno su medicina. No vale lo mismo para todos. Es necesario individualizar. Y al igual que ocurre que una misma tarea no produce el mismo efecto en los jugadores, como eso debo saberlo, tengo que darle o más o menos cantidad de esa tarea para que el efecto sea el mismo en todos, si es que estoy buscando eso. Por otro lado, me permite corregir y evaluar o evaluar y corregir, me da igual, tanto monta tanto. Pero en cualquier caso, la necesidad de marcar objetivos, hacer que esos objetivos estén personalizados, individualizados, evaluar y poder corregir. Y para eso necesito que los instrumentos de registro que vaya a utilizar, la tecnología que emplee, los sistemas
de monitorización y control del entrenamiento que utilice sean precisos, si yo quiero medir una cosa, que me esté dando realmente esa medida, específicos, si estoy utilizando un sistema que sea lo más adecuado posible a la disciplina deportiva con la que estoy trabajando, lo menos invasivos posible. ¿Entendéis lo que es eso, no? Que no afecten a la ejecución o a la intervención del atleta. Por ejemplo, si estamos jugando a fútbol y quiero ver dónde se está fijando el portero, y al portero le pongo un pupilómetro y le pongo un casco para ver dónde está mirando con la pupila, pues eso es una tecnología invasiva que puedo hacerlo en una situación puntual sacando de contexto el estudio, pero no me vale para el día a día. Necesito que los instrumentos de registro que tenga sean lo menos invasivos posible para que no interfieran en la práctica habitual del juego. Y por otro lado, directos. ¿Sabéis lo que significa directos? Vamos a decir algo, ¿no? Ayudarme. Esto quiere decir a lo que tú quieres encontrar, ¿no? No importa si nos equivocamos, ¿eh? Eso es. Directo quiere decir que no hay un proceso intermedio para obtener la información. Directo quiere decir que puedo tenerlo en tiempo real. Directo quiere decir que puedo tomar decisiones a medida que estoy viendo lo que está ocurriendo, ¿vale? Puedo dar un feedback inmediato y puedo tomar decisiones. Si se está cumpliendo, estamos dentro del umbral que quiero que trabajemos, en fin. Resumen de la primera parte. Si queremos optimizar el rendimiento, que hemos dicho que no es fácil, ni entrenar ni mejorar el rendimiento es fácil, porque son muchos los factores que influyen. Habrá que intentar implementar programas de entrenamiento que sean lo más eficientes posibles, que sean lo más específicos posible y que me permitan aunar objetivos tanto de tipo técnico como táctico como condicional, tanto para jugadores como para el equipo. Fundamental, conocer, cuantificar con precisión cuáles son las cargas y lo que comentábamos al principio, evitar lesiones. No podemos, en ese afán de, bueno, es que en realidad el tema de las lesiones está muy relacionado con no dar el suficiente tiempo, en muchas ocasiones, no siempre, con no dar el suficiente tiempo de recuperación al jugador para que se produzca esa supercompensación. Provocamos un efecto contrario.